En nombre de Dios de la Patria se abre la sesión. Señor secretario de la cuenta. Buenos días, señor presidente, señoras y señores senadores. No hay cuenta, presidente, para la sesión de hoy día. Perfecto, entonces... La tabla está ahí a su ¿Sí? disposición. Hay dos proyectos de ley. El primero, para concluir el estudio en particular del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. Y, en segundo lugar, continuar con el estudio en particular del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos. Hay invitados que concurren tanto en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, presidente, y del Ministerio Público. En ambos casos, ambas autoridades, las máximas autoridades de ambos organismos se han excusado, pero vienen representando las personas que usted ve ahí en la nómina para el estudio de este proyecto. Sí, saludar tanto al equipo del Ministerio de Justicia como de la Fiscalía a disposición si quieren estar en la mesa para efectos de la discusión o las aclaraciones que podamos hacer. Y lo que debiéramos ver, secretario, es, primero usted nos va a hacer una pequeña referencia sobre fortalecimiento del Ministerio Público, sobre algunas concordancias que habría que hacer. Sí. Presidente, señoras y señores senadores, ustedes tienen en su carpeta el texto comparado en la primera carpeta del proyecto de ley que ya hemos indicado sobre fortalecimiento del Ministerio Público. Está dividido en 4 columnas y en la última figura el texto aprobado por la comisión. Ahora, como es costumbre en esta instancia, se abrió un plazo de revisión y conversación tanto con el Ministerio de Justicia como el Ministerio Público para ver algunas dudas o cuestiones que era necesario volver a examinar, y producto de ese trabajo se han identificado una serie de materias en las cuales se requiere su pronunciamiento, el pronunciamiento de ustedes. Yo voy a ir indicando la página del comparado y les pido que tengan a la vista la minuta que aparece aquí de textos para revisión. Hago presente que, aparte de lo que aparece aquí, hay 2 puntos adicionales que quiero comentarles que no están consignados en esta minuta, pero que las voy a plantear al final. La primera, señor presidente, recae en el artículo 17, la letra A del artículo 17. Les pido que página 9 del texto comparado. Ustedes saben, a la letra A del artículo 17 fue bastante discutida por la comisión. Se refiere a atribuciones del fiscal nacional, tanto para dictar instrucciones generales como también medidas específicas en los procesos que lleva adelante y las tareas que tiene que cumplir el señor fiscal. En la redacción que fue aprobada preliminarmente por la comisión, en el último inciso, por eso les menciono la página 9, dice lo siguiente, estoy leyendo la última columna: en caso que se ordenen medidas relativas a actuaciones procesales impostergables, el fiscal regional deberá darles cumplimiento, pudiendo representarlas al fiscal nacional conforme al procedimiento del artículo 44. Ya cuando se discutió este tema, surgió el debate sobre si la referencia al artículo 44 era la correcta o teníamos que cambiar esa referencia por el artículo 35. En ambas disposiciones hay una regulación de procedimiento. Pero después de revisar con el Ejecutivo dice que es más preciso referirse al artículo 35, dado que el artículo 35... Perdón, ¿dije Ministerio de Justicia? Dijo el Ejecutivo. El Ejecutivo, perdón. El Ministerio Público hace referencia a que hay que cambiar la mención al artículo 44 por 35. Se va a repartir a su señoría el artículo 35. El artículo 35 dice lo siguiente: el fiscal regional debe dar cumplimiento a las instrucciones generales impartidas por el fiscal nacional. Si las instrucciones incidieran en el ejercicio de sus facultades de dirigir la investigación o en el ejercicio de la acción penal pública, el fiscal regional podrá objetarlas por razones fundadas.
Agrega, si la instrucción objetada incidiera en actuaciones procesales que no pudieran dilatar, el fiscal regional deberá realizarlas de acuerdo con la instrucción mientras la objeción no sea resuelta. Si el fiscal nacional acogiere la objeción, deberá modificar la instrucción con efectos generales para el conjunto del Ministerio Público. En caso contrario, el fiscal nacional asumirá la plena responsabilidad, debiendo el fiscal regional dar cumplimiento a lo resuelto sin más trámite. Si ustedes ven, la propuesta del Ministerio Público es hacer mención expresamente al artículo 35 y no al 34 como preliminarmente estaba establecido. Le vamos a dar la palabra al Ministerio Público, si les parece, y quiero saludar a la senadora Paulina Núñez, que se integra formalmente a nuestra comisión. Bienvenida, colega. De acuerdo a la... Sí, pero de acuerdo... Paulina... senadora, estamos adecuando la votación global, están ahí las votaciones y, como bien lo hace siempre la Secretaría, con las consultas, ya con el articulado votado, se está haciendo una concordancia. Y, si les parece, Ministerio Público, para ver en qué sentido la referencia es al 35 y no al 44, tiene la palabra. Sí, en primer lugar saludar a los integrantes de la comisión y hacer presente respecto de esto que nosotros creemos que la referencia en este artículo debe ser al artículo 35, no al 44, porque el 35 es precisamente el que regula la posibilidad de representar o de representación de los fiscales regionales respecto de los fiscales nacionales, mientras que el artículo 44 es para el caso de que un fiscal adjunto objete una instrucción particular de un fiscal regional. Entonces, precisamente considerando los sujetos involucrados, nosotros creemos que la referencia más pertinente es al artículo 35, como señalé, y no al artículo 44 que refiere a los fiscales adjuntos. Entendemos que ahí hay observaciones del Ministerio de Justicia en términos de que el 44 es más preciso al regular los plazos para efectos del derecho de representación, pero aún así creemos que en términos, digamos, de la jerarquía, y aquí estamos hablando de las instrucciones y de las medidas, corresponde hacer referencia al artículo 35, como señalé, que precisamente regula la posibilidad de objetar instrucciones tratándose de los fiscales regionales al fiscal nacional. Muchas gracias por la exposición. ¿Se ofrece la palabra? Luz. Sí, para zanjar, digo, no sé si habrá contradicción, ahora me acaban de pasar el artículo 44 y no podría hacerse referencia a ambos artículos. Creemos que esa es la mejor solución. De hecho, hace referencia a los dos. Al 35 de manera general y al 44 en cuanto a los plazos ahí establecidos. Acumulemos un par de preguntas que están a hacer los senadores. Claudia, inmediatamente. Está la tesis de referenciar el 35 y también hay una contrapropuesta del Ejecutivo, del Ministerio Público, de precisar en uno en términos generales y en otro en términos particulares de plazo. Claudia, en esa línea. Sí, gracias, presidente. Bueno, además de saludar, por cierto, a todos nuestros invitados, las senadoras, senadores y los asistentes también de la Secretaría, solo quería comentar y, por lo tanto, manifestar la inquietud, puesto que no solo hay una diferencia en los plazos respecto del 44 y el 35, sino que el 35 dice que se debe cumplir con la instrucción hasta que no se resuelva lo contrario. Sin embargo, el 44 no da esa posibilidad, puesto que dice que primero se tiene que resolver antes de continuar o no con las instrucciones. Entonces, no me queda claro que la salida sea tan salomónica como referenciar los dos artículos. Creo que tenemos que tomar opción en esa medida. Eso. Paulina. Sí, presidente, yo creo lo mismo en el sentido de que me parece más
específico, bueno, ocupando la misma palabra, el artículo 35, yo creo que vale esa modificación. Y al revés, si hay algo que pudiéramos incorporar que estuviera contenido en el artículo 44, preferiría incorporarlo allí, pero no hacer referencia a ambos artículos, porque si no podrían tomarse, digamos, de cualquiera, dependiendo del caso de uno o de otro, versus, porque estamos hablando en definitiva de cuál va a ser el procedimiento a seguir. Entonces, que quede claro cuál va a ser ese procedimiento, el 35 en este caso, y si se quisiera incorporar algo que estuviera en el 44, bueno, preferiría aquello a hacer referencia a ambos. Gracias, presidente. Sí, yo todavía no veo la diferencia entre el 35 y el 44, porque el inciso final del 44 señala que tratándose de instrucciones relativas a actuaciones procesales impostergables, el fiscal adjunto deberá dar cumplimiento sin perjuicio de la objeción que pudiera formular. Entonces, la verdad que el 35, a mi modo de ver, lo resuelve. El 44, efectivamente, un poco más detallado, pero no contradice nada el 35, y el 35 se refiere a las instrucciones del fiscal nacional en relación al fiscal nacional, a diferencia del 44, que es respectivo a los fiscales adjuntos. Yo comparto con la senadora Núñez que es más específico el 35, pero no veo inconveniente en que se ponga conforme al artículo 35 y en lo no previsto por este 44, pero no veo contradicciones entre ambos artículos, presidente. Volviendo a insistir que el 35 me parece más lógico. Para avanzar en una solución, porque tenemos que resolver, creo que hay consenso que la referencia es al 35. En eso creo la primera referencia debiera ser al 35 por ser el 35 sí, inmediatamente, por ser el 35, el fiscal regional debe dar cumplimiento a las instrucciones generales impartidas por el fiscal nacional y lo desarrolla. Digo, en términos de la modificación que nosotros estamos haciendo impacta, se relaciona con el 35 propiamente tal. Síganme en esta discusión. Sí. Si la idea es cómo lo resolvemos, yo creo que detectamos un inconveniente, es cómo lo resolvemos. Nosotros lo referenciamos al 44 porque el 44 desarrolla más bien la figura de los fiscales adjuntos en la referencia y desarrolla de manera más extensa la situación. Entonces, escuchamos al Ejecutivo, pero lo que le digo, más que la discusión, estamos aquí para proponer soluciones adecuatorias o votamos Muchas gracias, señor presidente. Sí, tal vez dar un contexto. El 17, letra A y párrafo final, lo incorporamos en un diálogo junto con el Ministerio Público en torno a las medidas específicas. Y se generó esta objeción, o más bien esta referencia, como señalaba la senadora Núñez, al procedimiento del 44. Y en ese sentido lo que le interesa al Ejecutivo es la referencia de las 24 horas, es mantener ese requisito que no se encuentra en el 35. Entonces la referencia no es respecto a los sujetos que puede, la referencia del 17A, inciso, párrafo final, no es a la institución de objeción del 35, sino más bien al procedimiento que se utiliza en el artículo 44. Porque la objeción que se está regulando está en el párrafo final del artículo 17A, como contexto. Luego también cuando se discutió el artículo 35, porque también discutimos el artículo 35, la comisión también discutió si es que se hacía referencia, creo que el inciso tercero o cuarto del 35, a instrucciones o medidas. Y se tomó la decisión de eliminar la referencia a las medidas impostergables. Entonces tenemos el problema que si hacemos la referencia al 35 ahora, el artículo 35 no regula una objeción de las medidas específicas impostergables. Lo que sí regula es la objeción de medidas específicas.
pero la figura impostergable que está en el párrafo final del 17A no está regulado. Eso como contexto. Por eso nosotros insistimos en la referencia del procedimiento del artículo 44, tanto por este plazo de 24 horas como señalaba, pero también porque el fiscal debe dar motivos para esa objeción. Eso lo planteo tal vez para la discusión. Me está pidiendo la palabra la senadora Enzberger. Está bien su argumentación, me parece bien, pero lo que le pido es que nos ayude a una solución. Estamos en etapa de afinar y que no tengamos contradicciones. Yo creo que detectamos aquí una posible contradicción, guardando las mayorías y la voluntad tenida en la discusión en particular. Yo lo que le pido tanto al Ministerio Público como al Ejecutivo que nos ayuden a una solución de redacción que no haga contradictorio, que salvaguarde los principios votados y genere una mejor legislación de acuerdo a lo que hemos discutido. Senadora, ¿o me está pidiendo la palabra el Ministerio Público? Escuchemos al Ministerio Público. Sí, no, recoger lo que la propuesta que señaló la senadora Enzberger en torno a que pueda establecerse que se representa al fiscal nacional conforme al artículo 35 y en lo no regulado en referencia al artículo 44, y yo creo que se soluciona gran parte de la discusión. ¿Ah? Esa por lo menos sería nuestra propuesta que iría en sintonía con, digamos, con esta solución ecléctica de recoger tanto el 35 como el 44. ¿Cuál sería la redacción que usted propone? Sería, en el caso que se ordenen medidas relativas a actuaciones procesales impostergables, el fiscal regional deberá darles cumplimiento, pudiendo representarlas al fiscal nacional conforme al artículo 35 y en lo no previsto a las reglas contenidas en el artículo 44. En el procedimiento del artículo 45. Exacto. 44. 44. Que haga referencia al procedimiento del 44. 44, que es lo que le inquieta al Ejecutivo, Sí. o sea, al 35 y al procedimiento del 44. Ya, o sea, es 35 y al procedimiento del 44. Exacto. En lo no previsto. Y en lo no regulado. Gracias. Claudia, por favor. Sí, gracias, presidente. Yo quiero defender, digamos, el procedimiento del 44, puesto que primero da el marco de por qué puede representar una objeción, digamos, ¿no? Y porque considere que las instrucciones son manifiestamente arbitrarias, que atentan contra la ley o a la ética profesional, que puede hacerlo incluso por escrito, pero eso son parte del procedimiento, y además le da 24 horas. Entonces, conforme al procedimiento del artículo 44, tal cual como dice ahora el texto, se entiende que es en ese marco de lo que está dicho. Por lo tanto, me parece relevante, digamos. Solo entiendo que si vamos a hacer referencia al 35, solo es porque el 35 se refiere a la relación fiscal regional con fiscal nacional y no de fiscal adjunto con... Lo digo para la historia de la ley. Claudia, si te sigo en la discusión, tú lo que señalas es mantener la misma redacción representada en cuanto al procedimiento del artículo 44, que es lo que se ha explicado. O formas y plazos del procedimiento del artículo 44. Que con el concepto de procedimiento es plazo, todo, y el 35 en la referencia anterior. Entonces, si me ayuda el Ministerio Público, que había hecho una redacción. Antes de eso, Rodrigo. A ver, Ana María, si nos ayuda en una Secretaría redacción. tiene registrado lo siguiente. Si ven el último inciso en la página 9, es colocarlo así: conforme a lo que dispone el artículo 35 y al procedimiento establecido en el artículo 44. ¿Una cosa así? Claro. Y en lo no... Ya. Quedaría así: en el caso que se ordenen medidas relativas a actuaciones procesales impostergables,
el fiscal nacional deberá darles el fiscal regional deberá darles cumplimiento, pudiendo representarlas al fiscal nacional conforme a lo que dispone el artículo 35. Y en lo no previsto en esta norma, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 44. ¿Sí? Por su intermedio, señor presidente, no tenemos reparos con esa fórmula, no obstante lo cual igualmente hacemos presente que nosotros entendemos que la regulación de los sujetos está en la misma norma, del fiscal nacional al fiscal regional, y la referencia era únicamente al tema del procedimiento que estamos todos de acuerdo en que era al artículo 44, porque es el que regula más detalladamente el plazo y los motivos de oposición. Entonces, no entendemos del todo la referencia al 35, pero no tenemos reparo, puede ser quizás redundante, pero no tenemos ningún reparo con esa fórmula de consenso. ¿Le parece que hagamos la última lectura por parte del secretario y tomemos una votación en eso? Quedaría así. En el caso que se ordenen medidas relativas a actuaciones procesales impostergables, el fiscal regional deberá darles cumplimiento, pudiendo representarlas al fiscal nacional conforme a lo que dispone el artículo 35. Y en lo no previsto en esta disposición, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 44. Si les parece. ¿Lo no previsto en esta disposición? Escuchemos, Claudia, la frase "el no provisto" es porque es específico el procedimiento. O sea, por eso es la redacción. Démosle un minuto a Claudia. Sí, entiende la Secretaría que con esto se salva la inquietud del Ejecutivo de que en el artículo 44 está, en cuanto al procedimiento, el tema de las 24 horas. En el 35 quedaría claro que se hace la representación ante el fiscal nacional por el fiscal regional y que en lo no previsto en esa disposición se seguirá el procedimiento establecido en el 44 y el procedimiento del 44 es el que abre la posibilidad de las 24 horas. ¿Así lo entiende la Secretaría? ¿Y los motivos que fundan la representación, no solo las 24 horas? Claro, no, me refería porque el Ejecutivo realzó el tema de las horas. Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que las razones para fundar, que efectivamente se señalan en el 44, pero en el 35 dice objetarlas por razones fundadas, que es mucho más amplio e incluso completo. Podría haber razones que no están en el 44, en virtud de las cuales un fiscal regional podría fundar su objeción mientras sea fundada. ¿Habría acuerdo en esa redacción, colegas? Claudia. Presidente, solo para dejar en la historia la ley que espero yo que con esta, compartiendo, digamos, que el procedimiento sea según el 44 y que el 35 hace las referencias en la relación del fiscal regional con el nacional, luego esto no abra a una serie de interpretaciones para no aplicar el 44 como procedimiento. Es lo único que dejo como parte de la historia de la ley solamente, nada más, para que quede como después luego la interpretación en lo que queda, estuvimos como espíritu del debate, digamos, nada más. Luz. Gracias, presidente. Solo señalar que no hay nada que sea contradictorio entre el 35 y el 44. Entonces, efectivamente, el 35 también establece un procedimiento que es básicamente el mismo, da la instrucción, si al fiscal regional o adjunto no le parece, la puede objetar. Mientras esa objeción sea fundada, está el plazo de las 24 horas y cuando son impostergables debe cumplirla y, en caso contrario, si después se resuelve en contrario a esa instrucción, el fiscal nacional o el fiscal regional van a ser los responsables. No hay ninguna objeción ni algo que uno pudiera decir puede haber una interpretación distinta, presidente. Yo creo que las dos normas son bastante claras. Perfecto. Si hay acuerdo o votamos, ¿hay acuerdo con
con las argumentaciones que se han hecho por cada uno de los integrantes. Ya. Unanimidad entonces. Unanimidad. Senadora Pascual, senadora Núñez, senadora Vesperger y senador Durresti. Aprobado en los términos señalados. Ya. Pasemos al siguiente punto. Esto es una cuestión más de detalle, pero importante. Ustedes no lo habían visto. En la página 15 del texto comparado, dentro de las facultades del fiscal nacional hay una letra N nueva y lo único que se autorizó a la Secretaría a buscar una redacción. Se discutió mucho de que esto era un derecho de los funcionarios, pero en todo caso se mantuvo la idea de que esto era una autorización del fiscal nacional. Quedaría así la letra N: autorizar, previo consentimiento de los fiscales adjuntos interesados u otros funcionarios de carrera que cumplan las mismas funciones en distintas fiscalías, la permuta de sus cargos. ¿Ya? ¿Sí? Presidente. Sí, por su intermedio, señor presidente, hacer presente que el concepto de carrera no es un concepto que se haya utilizado en la ley orgánica y tampoco en nuestra institución, porque los funcionarios todos están bajo la figura de la modalidad de contratación bajo el Código del Trabajo, más en lo no especificado al Estatuto Administrativo. Entonces, la referencia de carrera no es adecuada, pero yo la dejaría funcionario. Esa es mi sugerencia, si es que ustedes me lo permiten. ¿Ya? Ok. Quedaría entonces autorizar, previo consentimiento de los fiscales adjuntos interesados u otros funcionarios que cumplan las mismas funciones en distintas fiscalías, la permuta de sus cargos. Sí. ¿Así? Ya. Muy bien. Acordado. ¿Habría unánime. acuerdo? 4-0. Senadora Pascual, senadora Núñez, senadora Vesperger, senador Durresti. Vamos a la siguiente, página 32 y 33 del texto comparado. Le digo al Ejecutivo que después voy a volver sobre el 30 al final, porque tener una observación también. Entonces, vamos, 32. Sí, hay una modificación al artículo 51, se agrega un inciso nuevo, un segundo nuevo, pasando el segundo a ser tercero. Aquí también se autorizó a la Secretaría para que hiciera la revisión, hiciera una propuesta a ustedes en esta materia. También este texto lo conoció el Ejecutivo y lo conoció el Ministerio Público. Solo quiero mostrárselos cómo quedó. Diría así. El artículo 51 dice: cuando un fiscal adjunto aparezca involucrado en hechos susceptibles de ser sancionado disciplinariamente, el fiscal regional designará como investigador a uno de los fiscales del Ministerio Público. Si la gravedad de los hechos lo aconsejare, en la misma resolución podrá suspender de sus funciones al fiscal inculpado como medida preventiva. Y se agrega este inciso segundo. Excepcionalmente, cuando la gravedad o complejidad de los hechos lo hiciera necesario, el fiscal nacional podrá, de oficio o a petición del fiscal regional correspondiente, disponer que la investigación sea continuada por un funcionario de la Unidad de Integridad y Probidad Interna. Un reglamento interno detallará los criterios para determinar qué hechos son graves y complejos. Asimismo, establecerá el deber de los fiscales regionales de informar al fiscal nacional cuando se presenten tales circunstancias en una determinada investigación. Ahí se recogieron varias ideas de lo que ustedes habían propuesto sobre la discusión sobre qué pasa si había iniciado un fiscal regional una investigación, si después se determinaba que debía intervenir la Unidad de Integridad y Probidad Interna, que se incorporó el verbo continuar con la misma investigación y las otras materias. Entonces, solo quería mostrarles ahí cómo había quedado la redacción de esa disposición, presidente. Gracias. A ver, bueno, queda expresamente establecido que el reglamento interno va a detallar, ¿cierto?, el criterio para determinar que estos son graves o complejos, pero mi pregunta es, ¿va a ser siempre facultad del fiscal nacional determinar esa entrega en definitiva? Porque dice, excepcionalmente, cuando la gravedad o complejidad de los hechos hicieron, ¿no?, el fiscal nacional podrá, de oficio a petición del fiscal regional, disponer que la investigación sea continuada por un funcionario de la unidad. O sea, porque, si estoy entendiendo bien, el fiscal regional podría representárselo al fiscal nacional, pero me imagino que es
el fiscal nacional el que tiene la última palabra en virtud del reglamento interno, etcétera, el que determine, decida o no si es la unidad de integridad y probidad interna el que continuará viéndolo, ¿verdad? Gracias. Es a petición del fiscal regional. Gracias. Luz. Sí, presidente, recordar la discusión que dimos, que todos quisiéramos que todos esos sumarios o investigaciones se llevaran por la unidad de integridad y probidad, ¿no es cierto? Pero por un tema de recursos y también por un tema de quienes integraban, el número de funcionarios que integran esta unidad, eso era imposible. Porque además también recordar que el Ejecutivo lo ha dicho acá casi majaderamente, que tanto en este proyecto como en el de la supraterritorial han hecho importantes esfuerzos presupuestarios y no se podía suplementar más para que esta unidad, que considerábamos todo importante, pudiera tener mayores recursos. Entonces, por eso se dejó que sea como se hace ahora, pero en casos de gravedad, ¿no es cierto?, se pudiera determinar por el fiscal nacional, de oficio o petición de parte, qué casos pudiera ser entregado a esta unidad de integridad y probidad interna, presidente. Y yo estoy de acuerdo con la redacción. Si les parece. Ya, ok. Entonces, unanimidad. Senadora Pascual. Ejecutivo, perdón. Perdón. Solo un comentario muy menor que creo que podría ganar en claridad en lo planteado recién por la senadora Bensperger. En la parte final dice, cuando dice asimismo, establecerá el deber de los fiscales regionales de informar al fiscal nacional cuando se presenten tales circunstancias en una determinada investigación. Nosotros teníamos en nuestros apuntes y creemos que es más sencillo y más claro que lo que debe estar es la obligatoriedad del fiscal regional de informar al fiscal nacional más bien los casos, o sea, de informar dichos casos en que efectivamente concurren estas circunstancias de gravedad y complejidad, más que la mera circunstancia. Cambiar circunstancias por... Claro, de informar al fiscal nacional cuando se presenten tales circunstancias, de informar y establecerá la obligatoriedad del fiscal regional de informar al fiscal nacional de dichos casos, o sea, dichos casos en que concurren las circunstancias de gravedad y complejidad. Una cosa así. Claro. La última línea. Está cambiando la expresión. Cambiando la expresión tales circunstancias en una determinada investigación cuando se presenten dichos casos. Claro. La idea es levantar la información de en qué casos se presentan esas circunstancias, más que las circunstancias por el total. Sí, porque está No entiendo la diferencia entre esos casos. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que la redacción propuesta por la Secretaría es mejor porque en el caso, o sea, como está proponiendo el Ejecutivo, la calificación de la complejidad y la gravedad la hace el fiscal regional, porque él es el que pondera que se encuentra en ese caso. En cambio, cuando lo que tiene que hacer es poner en conocimiento las circunstancias, la ponderación final la hace el fiscal nacional. Del caso. Por lo tanto, yo creo que es más pertinente la propuesta de la Secretaría. Sí. No, solo en la misma línea y para complementar. Claro, porque de partida, algo básico, pero estamos hablando de las circunstancias de esos casos. O sea, no estamos hablando de cualquier circunstancia, evidentemente. Y luego, las circunstancias, que no es menor, son precisamente lo que va a tener que ponderar el fiscal regional para luego hacérselo ver al fiscal nacional y que él decida. Por eso yo recién ponía el punto de que el fiscal nacional de oficio era una o a petición del regional. Y cuando el regional lo decida y lo pida, lo que tiene que hacerle ver al fiscal nacional son esas circunstancias que argumenten por qué va a estar derivado a una unidad especializada. Así que yo creo que está bien la reacción también, presidente. Tengo la duda, presidente, puesto que yo entiendo que el fiscal regional lo que hace es tomar una decisión con respecto a circunstancias que ameriten una sanción disciplinaria o una investigación. Por lo tanto, lo que debe informar al fiscal nacional son los casos en los cuales tomó esas decisiones, no las circunstancias que ameritaron
no sé si me estoy enredando más la pita, pero es que entiendo que esa es la diferencia. No sé si estoy bien. No sé si me... Son los casos en que tomó decisión de investigar a alguien, a su cargo, digamos. No las circunstancias por las cuales tenía que investigarlo. No sé si me explico la diferencia. Le damos la palabra al Ministerio Público. No, pero por su intermedio, señor presidente, la diferencia, efectivamente, es el fiscal regional el que instruye el que se abra una investigación administrativa, pero acá la diferencia es que se está estableciendo un procedimiento especial frente a casos que son graves y complejos. Y por lo tanto, frente a la existencia de una investigación administrativa que reúne la calidad de gravedad o complejidad, es cuando el fiscal regional tiene el deber de informarle al fiscal nacional para que el fiscal nacional vea si es que es pertinente o no derivarlo a esta unidad para que continúe la investigación administrativa. Pero la apertura siempre es del fiscal regional y por lo tanto esa es la ponderación inicial que hace el fiscal regional, y luego frente a situación de gravedad o complejidad es cuando tiene que poner antecedentes al fiscal nacional. Esa creo yo que es la distinción. Muchas gracias. Si les parece que nos quedemos con la redacción que ha hecho el secretario. ¿Les parece, colega Claudia, Paulina, Luz? Sí, yo estoy de acuerdo. Perfecto. Entonces, unanimidad 4-0 para aprobar la redacción del artículo, del nuevo inciso segundo del 51. Les pido que vayamos a la página 52 del texto comparado. El artículo 92 es el que encabeza el nuevo título 10º del Sistema de Supervisión de la Persecución Penal. ¿Ya? La observación que hace el Ministerio Público recae en la última frase del inciso primero. Voy a leer todo el inciso para que vean cómo queda, pero es la última frase que empieza conforme a la Constitución y las leyes. Dice así: créase el sistema de supervisión de la persecución penal, cuyo objetivo será velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal aplicable, las instrucciones generales que dicte el fiscal nacional y por la calidad y oportunidad de la persecución penal. La unidad de supervisión de la persecución penal, dependiente de la División de Planificación, Control de la Gestión y Supervisión, estará encargada del funcionamiento y administración del sistema, debiendo respetar la autonomía de cada fiscal en la dirección de la investigación y el ejercicio de la acción penal pública conforme a la Constitución y las leyes. El Ministerio Público solicita cambiar la referencia a conforme la Constitución y las leyes por conforme a la Constitución, las leyes y especialmente lo dispuesto, falta un N ahí, lo dispuesto en los artículos 17A y el 44 de la presente ley. Observaba, el 17A es la norma que ya vimos, que es la facultad especial del fiscal nacional, y el 44, el que también ustedes observaron, del procedimiento especial de objeción que pueden hacer los fiscales. El Ministerio Público nos observó que durante el debate de este punto, especialmente la senadora Edsperger había mencionado la posibilidad o la factibilidad de incorporar esta mención expresa al 17A y el 44 de la presente ley. Ahora, la Secretaría, para dar una explicación de por qué no se había incorporado, porque entendemos que conforme a la Constitución y las leyes incluye el artículo 17A y el 44 de la presente ley. Pero eso es una interpretación que hizo la Secretaría y por eso el Ministerio Público pide que consideremos esta otra alternativa. Darle la palabra al Ejecutivo, al Ministerio Público, solo como una norma. Cuando nosotros hacemos la Constitución y las leyes, yo sigo un poco el criterio del secretario, esta ley en todo su articulado. A mí me preocupa a veces cuando tú haces una sobrereferencia a alguna norma, porque puede llevarte desde un principio interpretativo alguna particularidad. Yo entiendo la discusión del 17A y el 44, pero son parte integrante de esta ley. Trato de hacerlo independiente del fondo como técnica legislativa.
que nosotros solemos no referirnos a un artículo específico de la propia ley, cuando decimos, es casi una redundancia de acuerdo a la Constitución y las leyes. Ministerio Público. Sí, señor presidente, este tema fue discutido y votado, ¿ah? Específicamente en referencia a lo dispuesto al artículo 17A y al 44 de la presente ley, más allá de las adecuaciones que quiera hacer la Secretaría. En la sesión pertinente, y me di el trabajo de escucharla, lo que se votó, porque hubo una discusión al respecto, fue con el agregado de lo dispuesto en el artículo 17A y el 44 de la presente ley, precisamente porque lo que se quería salvaguardar es que la autonomía tenía ciertas limitaciones, y esas limitaciones a la autonomía de los fiscales están contenidas en el 17A, referido a las instrucciones generales, a las medidas específicas, y al 44 referido a las instrucciones particulares. Entonces, más allá de la interpretación de la Secretaría, lo que se votó en su momento fue estrictamente esa referencia, que es lo que nosotros solicitamos que se mantenga. Sí, yo, presidente, disculpe, no tengo, me gustaría ver, digamos, la votación para poder recordar, pero yo por lo menos que no estuve de acuerdo con la primera votación del 17A, del artículo 17A. Entiendo absolutamente que perdí la votación, pero no veo la necesidad de seguir redundando y de seguir poniendo el foco solo en un par de artículos y no en la totalidad de la ley. Entonces, de verdad que no, yo por lo menos, si hay que volver a votarlo, yo prefiero como viene propuesto por la Secretaría hoy día. Sí, yo también, presidente. Yo creo que, primero, si bien es estrictamente una cuestión de técnica legislativa, para mí es muy importante que eso se respete, o que vaya y que sea coherente con el resto de toda la ley, de todo el proyecto, pero además con cómo uno logra definir conforme a la Constitución y las leyes, porque en definitiva ahí está todo. O sea, lo otro no solamente que puede ser redundante, sino que podría incluso hacer pensar que en otro artículo donde no se mencione, porque ya si nos vamos a poner ocurrentes, y llega el momento cuando estemos frente a una situación compleja, si no se mencionó, entonces quiere decir que no es tan importante, ¿no? Tendríamos que, si es así, empezar en todos los artículos donde sería importante hacer referencia al 17A y al 44, empezar a nombrarlos, ¿no? Yo creo que queda mejor señalando conforme a la Constitución y las leyes, y creo que además queda más coherente, insisto, con todo el proyecto. Así que preferiría que quedara de esa manera, presidente. Presidente, yo entiendo lo de la técnica legislativa y lo expresé la vez anterior, pero acá no hay redundancia. No hay redundancia porque acá lo específico sobre la persecución penal está en el artículo 17A y 44. Por lo tanto, que se haga mención expresa a esos artículos y luego a las demás normas que establece la Constitución y las leyes, no me parece ni redundante, ni me parece que haya una falta a la técnica legislativa. Porque, vuelvo a decir, discutimos mucho, incluso no fue unánime, pero lo establecido en el 17A, sobre todo, es el más, desde mi punto de vista, uno de los cambios más importantes que establece esta norma. Y, por lo tanto, relevarlo aquí, a mí me parece extremadamente trascendental. Y quisiera que la Secretaría pudiera revisar, yo no lo recuerdo, lo que dijo el Ministerio Público, porque si ya lo votamos y lo habíamos aprobado, debiera estar acá, salvo que por unanimidad quisiera cambiarse la redacción. Gracias. Yo quiero decir que nunca voy a dudar de esta Secretaría, menos de Rodrigo Pineda, ¿no es cierto? Pero no tengo tampoco por qué dudar de Ana María, y me gustaría que se revisara eso. Esperemos un poco, teniendo en consideración que si la discusión, Paulina, que yo creo que hay que ser fieles a la discusión que se dio en el momento, porque es la discusión en comisión y con los 5 integrantes y en el fragor de la discusión.
yo tengo como criterio legislativo la simpleza desde el punto de vista de la norma, pero me allano a que si la discusión fue en ese sentido y se dio para, no a mayor abundamiento, para precisión por la innovación que estamos haciendo, yo creo que hay que respetarlo. Entonces, independiente de lo de la cinta y también dando fe lo de Ana María, sería bueno, Rodrigo, que más allá de esa discusión, que retrotrayéramos la discusión de lo que se dio en el momento, porque ahí está también el senador Araya y el senador Galilea, y estábamos los 5 seguramente, y consensuamos una reacción, que era un poco, no a mayor abundamiento, sino con una particular, perdón la referencia que quiero hacer, es una particular referencia a la innovación que nosotros estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, hay una referencia que no se contradiga con que, como dice Paulina, que los lugares donde no se nombra no tiene que ser. Entonces, creo que tenemos que ser fieles a la discusión y tal vez, Rodrigo, revisar esa discusión. No, el Ministerio Público tiene razón en el sentido de la fórmula que aparecía en este texto. Y precisamente, probablemente nuestro trabajo fue en la lógica de lo que señalaba con anterioridad. La referencia normalmente en las leyes es que tú dices conforme a la Constitución y las leyes, y eso incluye todo. Pero en estricto rigor, el texto votado fue el otro. Y por lo tanto, la Secretaría lo único que está advirtiendo, y nosotros encontramos razón al Ministerio Público y se lo presentamos a ustedes para decir, mire, nosotros habíamos intentado esto por una técnica legislativa, que es lo habitual. Como bien se ha señalado, no se repiten disposiciones, pero el Ministerio Público tiene razón, esto fue votado con esa redacción. ¿Ah? Entonces, si es así, salvo que ustedes quisieran innovar, debería mantenerse. Porque además se requiere unanimidad y no está, entonces... Sí, está votado unánime. ¿Y unánime? ¿Usted lo votó a favor? Sí, no, que me Claudia, adscribiendo a la teoría de la simpleza y cuando se hace referencia a la Constitución y las leyes, para mí eso es suficiente y creo que lo advierte bien el secretario. Pero con la fe que nos han hecho los integrantes, haberlo discutido, yo revisando mis apuntes, era precisamente para hacer referencia a que aquí hay una norma de creación, de innovación y que luego yo creo que nos dimos la discusión. Si es unánime, yo creo que yo me inclinaría por la técnica de mantenerlo para respetar el espíritu que consignamos en ese momento, con la salvedad y eso que quede en la historia de la ley, que obviamente no hay una particularidad de esos artículos, sino que es una innovación que hicimos y que por eso pusimos el énfasis. Yo creo que también hay, Rodrigo, en una última mirada, si hubiera alguna otra referencia, porque yo creo que precisamente por lo que corrimos el cerco desde el punto de vista normativo, nosotros fuimos bien claros de los controles y creo que acá el debate democrático fue eso, es decir, en lo que avanzamos, control al ministerio, control, respeto al debido proceso, a los funcionarios y otros elementos. Si está unánime, me cuesta, pónganse en mi labor como presidente, que no quiero modificar o alterar una norma unánime que la tomamos y en el fragor de esa discusión pudiera ser un poco debilitar alguna posición y hay 2 o 3 colegas que no están y que participaron y si Rodrigo lo señala o la Secretaría lo señala que es unánime, no quiero ser injusto en eso. Claudia, perdón. Sí, no, presidente, solo dejar para la historia de la ley, puesto que no voy a cambiar, digamos, entiendo su posición y creo que es lo que corresponde, digamos, lo que corresponde en función del respeto a una votación. Me sigue cuestionando que igual pudiéramos haber resuelto con la mejor interpretación, pero no importa. Solo quiero dejar establecido para la coherencia de mi votación es que habiendo perdido el 17A y habiendo perdido 2 o 3 votaciones siguientes que volvían a hacer referencia a aquello, cuando se llegó a votar este artículo, que fue después de bien avanzado el proyecto, es porque ya estaba perdido, es que se deja la votación unánime. Solo lo quiero dejar sentado para que no se
Sí, porque sigo no estando de acuerdo con las instrucciones particulares y por lo tanto me reservo el derecho a seguir presentando indicaciones en sala. ¿Se mantendría entonces los criterios conservando la redacción original? Pasamos al siguiente punto, el artículo 3º del proyecto, que está en la página 73, 74, sí, en el comparado grande. Se está modificando la ley que regula el funcionamiento de la Academia Judicial. Página 73, hay que empezar en la página 73, ¿ya? Dice lo siguiente, artículo 10. Voy a leer la primera columna de la página 73. La norma vigente dice: el programa de formación para ingresar a los cargos del escalafón primario del Poder Judicial será gratuito. Vamos a la página siguiente. Sigo en la primera columna. Los abogados no funcionarios que así lo soliciten y que ingresen al programa de formación gozarán de una beca de estudio que fijará anualmente el Consejo Directivo, la que no podrá exceder del equivalente a 50% de la remuneración líquida del último grado del escalafón al cual estarán habilitados para postular al aprobar el programa respectivo. Ustedes aprobaron incorporar a este inciso segundo una oración que está en la última columna que dice: exceptúanse de esta beca los fiscales adjuntos, abogados asistentes y profesionales del Ministerio Público que hayan accedido a un permiso con goce de sueldo hasta por 6 meses para cursar el programa de formación respectivo. ¿Okay? A nosotros nos llamó la atención de que por qué se exceptuaban si en realidad no están en la condición que pone el inciso, que es ser abogados no funcionarios. A los abogados no funcionarios, o sea, lo digo coloquialmente, un abogado normal y corriente que no forma parte de algún aparato público, pueden acceder a esa beca. Entonces, la hipótesis de los funcionarios del Ministerio Público, fiscales adjuntos, abogados asistentes y profesionales, no califica con la hipótesis de abogado no funcionario. Por eso, el Ministerio Público, cuando le hicimos presente esta cuestión, nos propuso una redacción alternativa para agregar un inciso final nuevo, que diría así, estoy leyendo en la página 2 del texto comparado: tratándose de fiscales adjuntos, abogados, asistentes y profesionales del Ministerio Público que hayan accedido a en la página está, en este documento, la minuta, perdón. Vuelvo a insistir, el Ministerio Público entendió el punto que hizo la Secretaría, entonces está proponiendo que esa misma idea se incorpore como un inciso final, nuevo, al texto de este artículo 10, ¿ya? Y diría así: tratándose de fiscales adjuntos, abogados asistentes y profesionales del Ministerio Público que hayan accedido a un permiso con goce de sueldo hasta por 6 meses para cursar el programa de formación respectivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, letra M de la Ley 19.640, no procederá al otorgamiento de las becas de estudio señaladas en los incisos anteriores. Que es la misma idea, pero que salva el problema de la objeción de los abogados no funcionarios. De tal manera que la idea contenida en el texto que ustedes aprobaron, se incorpora como un inciso final, porque la excepción que estaban colocando ustedes en el texto aprobado no se conjugaba con la hipótesis de los abogados no funcionarios. Porque esta beca solo la reciben los abogados no funcionarios y se exceptuaba a los funcionarios del Ministerio Público. Sí. No, pero aquí decía, exceptúanse de esta beca los fiscales adjuntos abogados, se incorporaba a este texto, al inciso segundo. Estamos en la Academia Judicial.
Señor presidente, haciendo eco de lo planteado por la Secretaría, nosotros planteamos esta redacción alternativa de tal manera de dejar en claro que se refiere específicamente a los fiscales adjuntos, a los abogados asistentes y a los profesionales, y hacemos una referencia al 17M de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que precisamente regula los permisos con goce de sueldo. Entonces creemos que se salva de esa forma la redacción observada por la Secretaría, precisamente haciendo alusión a nuestra propia ley orgánica y separándolo y dejándolo como inciso final dentro de esta reforma a la ley orgánica. Hay que señalar que tiene que ir alguna norma en ese sentido, de tal manera que se exceptúe la beca, porque si no podrían recibir tanto el permiso con goce de sueldo más la beca. Entonces, por eso es importante regularlo. Presidente, no tengo problema en la nueva redacción, pero no entiendo la contradicción. El inciso primero del artículo 10 habla del programa de formación para ingresar a los cargos del escalafón primario del Poder Judicial será gratuito. Luego dice, los abogados no funcionarios, es decir, quienes no pertenezcan a el escalafón primario del Poder Judicial, pueden postular a un 50% de la beca. Todos los que no sean funcionarios, que no pertenezcan al primer escalafón, porque los que pertenezcan al escalafón del Poder Judicial, al primario, van a ser gratuitos. Y nosotros, como dentro de los abogados no funcionarios, caben los fiscales adjuntos, porque no pertenecen al escalafón primario y por lo tanto cabían en la hipótesis de los abogados no funcionarios, que pueden tener hasta un 50% de beca, pusimos que, a pesar de ser, por decirlo de alguna manera, ser abogados no funcionarios, no pueden postular al 50% de la beca porque tienen el permiso con goce de remuneraciones a petición del senador Durresti. Entonces, no veo la contradicción, de verdad. Si quieren la nueva redacción no me voy a poner, pero mi cabeza hoy día a lo mejor no está muy clara, pero no entiendo cuál es la contradicción entre el inciso segundo y tercero, porque los fiscales no son abogados funcionarios. Y ya le pusimos la excepción en el inciso tercero. Sí, digamos, la diferencia está en el punto de partida, del cual razona la senadora y lo que razonó la Secretaría. Ella está entendiendo que cuando habla de abogados no funcionarios, se está refiriendo exclusivamente a los funcionarios del Poder Judicial. O sea, cuando habla de no funcionarios son los que no integran el escalafón primario del Poder Judicial. Eso es lo que estoy entendiendo como Secretaría. Nosotros entendemos que abogados no funcionarios se refiere a todos los abogados que no pertenecen a alguna repartición pública en general. No, porque eso es contradictorio con el inciso primero. No, porque el inciso primero solo da una beca. O sea, da gratuito. Pero nos dice los funcionarios del Poder Judicial. Sí, pero puede ingresar alguien de la calle, pues. No tiene por qué ser un abogado del Poder Judicial. ¿No dice quién es el que puede postular ahí? Claro, porque hay gente que... porque a estos programas de formación, a los programas de formación pueden ingresar al programa general, me corregirá el Ministerio y el Ministerio Público, el programa general cualquier abogado, sea o no del Poder Judicial, ¿no es cierto? Puede ingresar cualquier abogado, ¿ya? Ahora, la beca que se está considerando es a los abogados no funcionarios, o sea, a los que no pertenecen a alguna entidad pública, que no son funcionarios, ¿ya? Y los abogados del Ministerio Público son abogados funcionarios, por lo tanto no podrían tener derecho a esa beca. Y por eso, cuando conversamos con el Ministerio Público y entendiendo el objetivo de esta norma, cómo se ubica de mejor manera una disposición que exceptúa de la idea de que hay alguna beca que pudieran recibir, agregándolo como inciso final. Eso es lo único que se está haciendo. Sin, por su intervención, señor presidente, señalar que la expresión abogados no funcionarios no es feliz. No queda absolutamente claro si refiere a los no funcionarios del Poder Judicial o a los no funcionarios del Estado. Yo creo que es debatible. Entonces, por eso
acogiendo el planteamiento de la Secretaría, creíamos que para despejar toda duda era mejor dejarlo en un inciso totalmente aparte, donde hiciera referencia específica a la situación de los fiscales. ¿Ah? Pero eso no cambia sustancialmente la propuesta. ¿Ah? Muy breve, no es que tomándome esa última idea, está perfecto porque así no hay ninguna interpretación. O sea, está expresamente señalado de fiscal adjunto, abogado asistente, profesional del Ministerio Público. Entonces, a mí me parece correcto. No sé si más que daño o no dañe, creo que es más aclaratorio. Si les parece, en los términos que se ha señalado. Presidente, no tengo problema, pero creo que era innecesario. Yo creo que los abogados no funcionarios, porque si el inciso segundo fuera un artículo solo, comparto la interpretación. Pero es el inciso segundo del artículo primero, o sea, del inciso primero, que habla de que estos cursos son gratuitos para los abogados del escalafón primario del Poder Judicial. Luego, todo el resto, que no sean funcionarios, abogados funcionarios del primer escalafón, tienen 50 becas, 50% de la beca, pueden postular el 50% de la beca. Pero ya, manteniendo mi interpretación, apoyo lo que estime la mayoría de la comisión, así que dele nomás. Perfecto. Señor secretario. Ya. Presidente, entonces entiende la Secretaría que se aprobaría por 4 votos a favor, ninguno en contra, la redacción alternativa para agregar este inciso final al artículo tercero que venía considerando y que modifica el 10 de la ley 19.346. ¿Ya? Bien, quedan 2 cositas cortas. La primera es una observación que me hicieron ahora en la mañana el Ejecutivo. Les pido que vayamos a la página 29. Página 29, estamos en el artículo 30. ¿Ya? Hay un texto aprobado. El artículo 30 dice: los fiscales regionales durarán 8 años en el ejercicio de su función y no podrán ser designados como tales por el periodo siguiente, lo que no obsta a que puedan ser nombrados en otro cargo del Ministerio Público. Dice lo siguiente. Se agrega lo siguiente: los fiscales adjuntos titulares y los funcionarios que hubiesen sido nombrados fiscales regionales una vez concluido su periodo podrán volver a asumir su cargo de origen como fiscal adjunto u otro que hubiese desempeñado en la institución o el funcionario que corresponda. En realidad, el Ejecutivo dice que, o nos hace presente que la frase u otro que hubiese desempeñado en la institución está de más, no correspondería, y para hacerlo concordante con la redacción previa que habla de fiscales adjuntos titulares y funcionarios, quedaría mejor así simplemente, es decir, podrán, estoy en la página 29, ¿En qué? en la última columna, quedaría así: los fiscales adjuntos titulares y los funcionarios que hubiesen sido nombrados fiscales regionales una vez concluido su periodo podrán volver a asumir su cargo de origen como fiscal adjunto o de funcionario que corresponda, una cosa así, ¿no? Entiende el Ejecutivo, ¿no es cierto? Y eliminando la frase u otro que hubiese desempeñado en la institución, porque como arriba se habla de fiscales adjuntos titulares y funcionarios, hay que mantener esa concordancia en la parte inferior. Si les parece, no sé si quedaría así. Voy a leerlo cómo quedaría. Los fiscales adjuntos titulares y los funcionarios que hubiesen sido nombrados fiscales regionales una vez concluido su periodo podrán volver a asumir su cargo de origen como fiscal adjunto o funcionario, siempre y cuando, y ahí continúa igual como está. Paulina, solo como una referencia, lo que nosotros, la discusión era, entendiendo que se eliminaron las sillitas musicales, que eran los fiscales regionales que, no obstante la norma expresa, eran fiscal regional aquí, después allá, acá. Nos señalaba el Ministerio Público que muchas veces funcionarios o fiscales adjuntos, si me ayuda el Ministerio Público, no postulaban a fiscales regionales porque cuando postulan a fiscal regional
8 años después sales del sistema. Entonces, ese funcionario, que era un buen funcionario, que había voluntad y tenía las capacidades para poder ser fiscal regional, no postulaba, ni menos iba a aceptar el cargo porque al cabo de 8 años terminaba su carrera. Entonces, lo que entendemos que ese fiscal regional puede volver al cargo que desempeñaba de fiscal o funcionario, con la salvedad de que no sea la misma donde ejerció el cargo de fiscal regional, para que no quede con... Entonces, es una norma que evita la sillita musical, que era una institución que existía, y por otro lado incentiva la postulación de funcionarios o fiscales adjuntos a el cargo de fiscal regional, y no es la sanción luego de terminado su periodo, terminan sin... Ese era el objetivo. Entonces se aclara la redacción en los términos que ha hecho el secretario. Lo ha sugerido el Ejecutivo. Luz. Sí, sería bueno entonces, en base a la interpretación que hicieron anteriormente del concepto funcionario, que a lo mejor yo soy funcionario de, no sé, del Ministerio de Justicia y postulo a la Fiscalía. Porque dicen los funcionarios. Entonces, con la interpretación que acabamos de hacer en el artículo anterior, debiera decir funcionario del Ministerio Público, porque si no, podría cualquier funcionario que es fiscal regional luego decir que en virtud de este artículo lo tienen que volver a incorporar al Ministerio de Justicia. Gracias. Lo que pasa es que las normas hay que interpretarlas en el contexto en que se incorporan las disposiciones. Obviamente, sí, yo sé. Pero, y por lo tanto, el contexto, estamos hablando del artículo 30, estamos hablando de la figura de los fiscales regionales y se está regulando la posibilidad de que los fiscales adjuntos titulares y otros funcionarios que hubieran sido nombrados fiscales regionales. En la sesión, si me corregirán, se puso un ejemplo de una fiscal regional que no era fiscal adjunto y que está cumpliendo tareas de fiscal regional, y cuando termine ese periodo con esta norma, habiendo sido funcionario, podría volver a trabajar en la fiscalía. Ese es el ejemplo, ¿no es cierto? Ya, estoy correcto. Ilustrar, Ana María, esa fiscal, no pido el nombre, pero ¿qué función hacía? ¿Cuál era su... para entender la historia, a dónde vuelve si esta norma entra en vigencia? Por supuesto, señor presidente. Tenemos casos de abogados asesores de fiscales regionales que luego han postulado como fiscales regionales. Y en esos cargos, si no mediara esta nueva norma que hemos regulado, ellos tendrían que irse de la institución, y lo que posibilita esta nueva regulación del artículo 30 es que precisamente puedan volver a la institución, pero hay que hacer presente que además se agregó en la norma que esto dependerá del mérito de las evaluaciones de desempeño, el sistema de supervisión. Eso no es un derecho, sino que en atención a su trayectoria y desempeño es que puede eventualmente volver al cargo, siendo facultativo siempre. A mí me parece muy importante esa última aclaración y que lo discutimos. Esto no es un nuevo derecho, es la posibilidad que pasa por la evaluación del fiscal nacional. Porque si no, cada vez que un funcionario o un fiscal adjunto termine, una vez que se ha ganado un concurso o una designación de fiscal regional, vamos a judicializar todos aquellos casos en que se decía que no corresponde, por distintas razones fundadas, me imagino, a retornar. Entonces, vuelvo a decir, esto no es, aquí no se está estableciendo un derecho a los fiscales adjuntos y a los funcionarios que hubieran ocupado el cargo de fiscal regional, sino que es facultativo y es función del fiscal nacional el que determina si retornan o no. Entonces, ¿estaríamos de acuerdo con la redacción propuesta por la Secretaría? Con la enmienda que sugirió el Ejecutivo, con la eliminación. La última observación, que no está en la minuta, que es una cuestión que quiere plantearle la Secretaría. Ustedes en la primera sesión, vamos a la página 6, se incorporó un artículo 15 bis, que es la obligación que tiene el fiscal nacional de
dar cuenta anual. Estoy leyendo en la página 6, última columna, el fiscal nacional deberá dar cuenta anualmente del grado de cumplimiento de su programa de gestión institucional y de las materias más relevantes vinculadas a la persecución penal. En especial deberá referirse a las acciones ejecutadas para la persecución de la criminalidad organizada y los delitos de alta complejidad. Inciso segundo, dice, esta cuenta se entregará en una audiencia que se realizará en el Senado en la primera quincena del mes de mayo de cada año, en una sesión conjunta de las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia, Reglamento del Senado y de la Cámara de Diputados. La cuestión que quiere aclarar la Secretaría es lo siguiente. Esta es una sesión en que no van a juntarse a votar, ni a tomar ningún tipo de resolución, sino que a escuchar, simplemente. Pero lo planteo porque normalmente las comisiones tienen un número equivalente, tanto de diputados como de senadores. Y eso es razonable porque, por ejemplo, en las mixtas van a tomar una decisión y van a votar. Si queda así, pueden venir los 13 diputados y los 5 senadores. Como no hay nada que resolver, sino que escuchar, yo lo estoy planteando así, salvo que ustedes estimaran que no, que tienen que venir 5 y 5. Yo creo que, opinión de la Secretaría, discutible obviamente, que dado la naturaleza de esa comisión, que es simplemente informativa, debieran estar todos los integrantes de ambas comisiones, simplemente, los que quieran venir. Sí, presidente. Mire, cuando el secretario lo plantea ya genera alguna duda. Entonces, y si bien es cierto, no hay votación alguna, sí puede haber una opinión formada, en que los 13 diputados tendrían un peso distinto a los 5 senadores. Entonces, una opción es que sean 5-5 y otra opción, como se hace en la mayoría de las leyes donde algún poder del Estado, algún ministerio o servicio rinde cuenta, lo rinde en la Comisión de Constitución del Senado y en la Cámara. Entonces, a lo mejor me parece a mí que quedaría mucho más claro y ahí sí que no da a votación ni a ninguna opinión que esta cuenta anual se diera tanto ante la Cámara ante la Comisión de Constitución del Senado como de la Cámara, no juntas. Secretario, yo creo que es una solución razonable, toda vez que, si bien está claro que no se vota, pero ahí puede haber una recomendación o se altera. Yo creo que nosotros, por principio, tenemos que siempre velar por los equilibrios políticos y las presidencias de las comisiones o de las mesas son por un acuerdo político, por una mayoría política expresada en la votación. Entonces, creo que, por otro lado, establecer que sean 5, que lo llevamos a mixta, es prácticamente establecer una comisión mixta y va a ser más engorroso. Creo que es mucho más conducente que sea en cada una de las comisiones, está legalmente constituida. Yo reconozco que puede ser un poquito más engorroso para el propio autoridad de presentarlo en 2 lugares, pero creo, y permítame acá y le pido que me sigan en esto, que es bueno porque cada comisión tiene su agenda legislativa, tiene su situación. En el caso de nosotros ratificamos al fiscal, por tanto hay una situación, la Cámara fiscaliza, no lo nombra, pero tiene sus particularidades y habrá yo creo por un principio de especificidad y de deferencia también en la Cámara, que lo rindan de cada una y nos evitamos mayorías artificiales o alterar las situaciones. ¿Les parece? Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Yo solamente bajo esa lógica estamos de acuerdo nosotros como Ministerio Público de ir a rendir cuenta a cada una de las comisiones de Constitución, tanto del Senado como de la Cámara, pero bajo esa lógica, atendido que es una obligación legal que se está estableciendo para el fiscal nacional, yo pediría que se elimine la referencia a la primera quincena de mayo y se deje en mayo para no generar una limitación que pueda generar un incumplimiento de una obligación legal. Entonces, dejarlo en mayo y así es más fácil para ver agendas y todo eso, tanto de las ambas comisiones. Secretario, se rendirá dentro del mes de mayo ante cada una de las comisiones de Constitución, tanto de la Cámara como del Senado, y con eso evitamos
esa situación. ¿Habría acuerdo, Claudia, Paulina, Luz? No tiene más registros del punto, estaríamos terminados y nosotros mandaríamos al final de esta semana a la Comisión de Hacienda los antecedentes del informe y el texto para que continúe su estudio en esa comisión. ¿Nos hace llegar el Sí, comparado? con la versión final. Estamos en la hora, lo que debiéramos ver mañana, ponernos de acuerdo mañana, estamos con mixta. Y hay prohibición De provisión de funcionamiento con las mixtas. salvo que fuera más temprano. Perfecto. Agradecer tanto al Ejecutivo como al Ministerio Público y agradecer también a los colegas que hemos podido despachar, a la Secretaría que hemos podido despachar el texto en los términos señalados. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.